tardes, bienvenidos a esta su casa, Canal 10 Televisión. Empezamos una nueva temporada con todo cambiado, el escenario, la cabecera, denuncia social, debate, entrevista, el programa Félix Rojas. Bueno, pues una cosa sencillita para no complicarnos la vida. Y hoy pensábamos hacerlo discretamente y nos hemos visto sorprendidos por algún incidente que ocurrió en Los Cristianos que obligó, ¿no?, a un nuevo fichaje. Don Manuel Fitas, buenas tardes. Buenas tardes. Javier Fernández, buenas tardes. Inesperado. Muy buenas tardes. Abel Román, Buenas ¿cómo tardes. estamos? Empezamos con un gran triunfo sindical, con comisiones y UGT y una sentencia. ¿Es un triunfo, es una derrota, es una victoria? Que al final no lo tengo claro. Para nosotros es una decepción. Es una decepción porque los trabajadores del sector se habían generado unas expectativas importantes y se ha convertido en una nueva desilusión. Es ya la tercera vez que demandas de este tipo, porque no es la primera sentencia que sale, que celebran, pero que realmente es un batacazo histórico, porque se van con unas pretensiones que era entender que una derogación de una ordenanza laboral que se produjo en el año 96, que era la derogación de las ordenanzas laborales que venía a los tiempos franquistas, que era, por más que se repita, que de hecho yo he traído de la prehistoria, el convenio 93-94, el librito de mi anterior etapa. En este convenio no está la antigüedad. Y en el convenio 95-96, que también traje el librito, se acuerda regular la consolidación de la antigüedad, pero la antigüedad no estaba en el convenio de hostelería, estaba en la ordenanza laboral. Cierto es que hay algún sindicato, porque nosotros cuando demandamos y normalmente es raro que esos derechos que defendemos no se cumplan en la sentencia. Nosotros impugnamos un pacto salarial que tenía firmado la UGT en la cadena Iberostar, donde se había establecido en el año 2012 que durante 10 años las nuevas contrataciones tenían un salario del pacto salarial un 75% inferior a los que estaban en ese momento. Y a los que estaban en ese momento pues se le garantizaba su salario íntegro y encima se le mejoraba porque cada año tenía una doble revisión. Se revisaba el IPC del año anterior, en enero, pero si la subida al convenio era superior, se aplicaba la subida al convenio. Pero lo que eran todos cuando se firmó, 8 años después, el 80% de los trabajadores de la cadena Iberostar estaban en la tabla B, digamos. Cobraban un 75% menos haciendo las mismas funciones. Y nosotros demandamos una discriminación del principio de igual trabajo, igual salario. No podía ser que dos camareros, por su antigüedad, cobraran diferente. Y se ganó en el juzgado la social y apareció en la sentencia una reciente sentencia del Tribunal Supremo que hablaba del término discriminación dinámica. Y venía a decir que como la persona individual que tenían los trabajadores del 2012 se había revisado cada año según convenio, pues eso se consideraba una discriminación sobre las nuevas contrataciones. La diferencia es que en el juicio la UGT se posicionó del lado de la empresa en contra de la demanda sindicalista de base. Pero cuando sale la sentencia y ve la UGT ese concepto de discriminación dinámica, se le enciende la luz y entiende que esa misma sentencia que se aplicó en el Pacto Iberostar se puede aplicar a la antigüedad del año 95, que es firmado por Comisiones Obreras y UGT, Comisiones evidentemente en nuestra etapa, se había conseguido salvar que todos los trabajadores tuvieran cada año la revisión de convenio y consolidaran el tramo siguiente al que venían percibiendo el año 95. Diferencia con la provincia de Las Palmas. Comisiones Obreras y UGT tienen la antigüedad derogada desde el año 86 en la provincia de Las Palmas sin ningún tipo de revisión, ni dinámica, ni discriminación dinámica, ni ningún tipo de discriminación. Y el porcentaje de servicio que se mantiene en el artículo 32 del convenio lo eliminaron en el año 96, hace 28 años, también con una persona para quien lo cobraba congelado de por vida. Bueno, pues entendieron ellos que podía ser factible de que se condenara a las empresas a pagar la antigüedad sin la limitación que establecía el convenio del año 95. Pues bueno, pues oye, nuestra propia gente dice, hombre, vamos a ver si se consigue. Lógicamente, nosotros éramos firmantes del convenio, pues nos toca ponernos de perfil, pero no como un sindicato anunció, bueno, ahora habrá negociaciones
del sindicato mayoritario, efectivamente, son la mesa del convenio, duplicamos la representación de comisiones obreras y UGT. Sindicalista de base tiene 10 representantes, 3 comisiones y 2 UGT. Pero no era una negociación nuestra. Nosotros hablamos primero con UGT y luego con comisiones y les dijimos, mira, tenéis una oportunidad. Llevamos discutiendo del salario de Las Palmas 30 años. El salario de Tenerife, aquí traigo todos los pactos salariales, está muy por encima de Las Palmas, pero muy por encima, porque tiene la negociación de empresas. Pero si vosotros tenéis la antigüedad eliminada del año 86, oye, planteale a la patronal desde una posición de fuerza la equiparación del salario base con Las Palmas, que por cierto, si se coge a alguien la molestia de tantas veces que se repite, la diferencia del salario de convenio, no de los pactos salariales, de Las Palmas y Tenerife, de un camarero cocinero y una camarera de piso, son 47 euros, no los 200 y pico que siempre dicen, porque solo hay que hacer un ejercicio y coger las tablas. Pero yo la primera amenaza que recibí fue mi casa, mi mujer, Nieves. Mi mujer Nieves es jefa de sector del Hotel H10 Costa de Gepala, que abrió en el año 99. Por lo tanto, no cobra nadie antigüedad, pero tiene 24 años de antigüedad y le tocaban concretamente 522,35 euros más por 14, son 7.312,90 que tendría que cobrar si ganaba Comisiones Obreras y UGT la sentencia. Pero claro, es que el salario base de una jefa de sector del convenio de hostelería es de 1.385,06, sobre lo que habría que aplicar la antigüedad, no, pero es que hay un pacto salarial de sustitución del porcentaje de servicio, convenio Las Palmas, donde mi mujer y todas las jefes del sector cobran 2.383,08 en 14 más bolsas, porque los pactos salariales se negocia el porcentaje de servicio en la empresa. ¿Qué pasa? Que cuando se le plantea eso, la UGT lo entiende, suspende el juicio de febrero que condiciona a Comisiones Obreras, porque Comisiones Obreras es la tercera demanda que se pone, que genera realmente el efecto contrario. Empezaron con las demandas de discriminación salarial a las camareras de piso. Primero en 2018 les dieron la razón, tuvimos que cambiar el convenio, vuelven a demandar, les vuelven a dar la razón y celebran anulado el pacto salarial, por ejemplo, sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Meliá Palacio de Isora, se anula el complemento de puesto de trabajo por discriminación a las camareras de piso respecto a otras categorías. Bueno, pues yo ayer estuve hablando con la presidenta del comité del Palacio de Isora y tiene todavía enmarcada la sentencia, porque ¿cuál es el efecto práctico de esa sentencia? Que la empresa tenga que negociar otro pacto salarial y si no, se aplica el porcentaje de servicio de la ordenanza laboral. A ver si entienden que el porcentaje de servicio es una herramienta para negociar salarios en las empresas, pero el porcentaje de servicio es cero. Pero esos sindicatos, ¿para quién trabajan realmente? Es que claro, yo sí entiendo tu explicación, pero te da la impresión de que están en contra de los trabajadores. Bueno, nosotros entendemos que no es que estén en contra, pero lo que sí anteponen sus intereses a los de los trabajadores. Entonces celebran sentencias que tienen el efecto contrario, pero que encima crean expectativas. Con un sector como el turístico que está... Bueno, se pone una demanda donde se dice que se discrimina la camarera de piso sobre el camarero. ¿Qué entiende la camarera de piso? Que se le va a equiparar el salario al camarero. Sí. Pero resulta que lo que se anula es el pacto salarial. Y si el camarero cobra 400 euros y la camarera 150, el problema es que al irte al porcentaje de servicio, la camarera pasa de 150 a 0 y el camarero de 400 a 2.000. Porque el porcentaje de servicio, quien entienda la ordenanza laboral, se hizo en el año 76 y eso era para que los que tenían un trato directo, que era restaurante, bares y conserjería. Sí. El resto de categorías no tienen... ¿Estos sindicatos al final están ayudando a la patronal? No, según ellos, nosotros somos el sindicato subvencionado por la patronal, ¿Ustedes? Exacto, bueno, debe ser que están contentos con las 5 huelgas que hemos convocado en agosto, porque se han convocado 5 huelgas por sindicalistas de base en agosto. Sí. Y se han llegado a 5 acuerdos. Porque nosotros no... Hay una diferencia entre el caniche y el pitbull. Estos ladran mucho y muerden poco, pero nosotros mordemos y cuando mordemos nos soltamos. Y ahí hay 5 acuerdos porque estamos en un momento histórico que, para que esto no sea un monólogo, ya sacaré después, que hombre, que el miedo ha cambiado de bando. Ya los trabajadores ya han perdido el miedo a que me van a despedir. Que me van a despedir, dame la pasta. Si tengo 30 hoteles para elegir, que el problema lo tienen los empresarios, que se vayan los trabajadores, que no hay. Hablaremos del 20 de abril, de la situación de la vivienda, del transporte, bueno, ahora etcétera. Vamos a ver.
Diga usted. Te toca, vamos a... ¿Qué tema quiere que toquemos? El de Kiko. El de Kiko. Bueno, vamos a ver. Yo le pido a la realizadora que esté pendiente de poner el vídeo. La Alianza de Vecinos de Tenerife, hace 3 o 4 años, fundó el Frente Cívico contra la Pederastia, debido a los problemas que habían de abuso de menores en colegios, con el tema de los curas, etcétera, etcétera. Entonces, el Consejo de Europa hizo una regla de Kiko, en la cual se le dice a los niños a partir de 3 años por parte de los padres qué cosas tienen que tener en cuenta para que se puedan defender de un pederasta, ya sea un familiar, ya sea un cura, ya sea un monitor deportivo. A mí me gustaría que la realizadora pusiera ya el vídeo, porque una joven maestra de primaria enseña a sus alumnos qué parte del cuerpo personas extrañas no deben de tocar, con una canción pegadiza que los niños siguen con mucha atención. A ver, realizadora, si puede poner el vídeo. Estas partes yo debo cuidar. Sin mi permiso no debes tocar. Si alguien toca estas partes de mi cuerpo y me dice que guarde el secreto, rapidito le cuento a mi mamá, a mi abuela, a mi tía y también a mi papá. Si con ellos no puedo contar, llamo a la policía y también al profesor. Estas partes yo debo proteger. Yo no guardo secretos, aprende tú también. Bravo. Bien, esta es una forma pedagógica de luchar contra un problema que el Consejo de Europa lo ha catalogado de dramático. Piensen ustedes que 1 de cada 5 niños que hay es abusado por familiares, por monitores deportivas, por curas, etc. Entonces, hay 4 normas muy sencillas que todas las madres que nos escuchan y los padres pueden decirle a sus hijos a partir de los 3 años. La primera es que el cuerpo es tuyo y si tú no quieres que te toquen, ni que te besen, ni que te abracen, ni que te acaricien, puedes decir que no. Porque un niño, cuando le viene una persona de autoridad de su familia o del colegio o de un monitor, no sabe si el adulto tiene derecho a tocar su cuerpo. Entonces hay que decirle las madres tienen que decirle a sus hijos que su cuerpo es suyo y tienen que decir, y pueden decir que no les toque. Tienen el derecho. Muchas veces vemos que llega un familiar o viene un vecino y le dicen al niño, anda, dale un beso al niño, yo no quiero, pues dale un beso, y lo obligan. Eso es fatal. Fatal, porque te están enseñando que un adulto puede imponerle a un niño tocarle. La segunda es un tema muy rápido, muy eficaz. Antes nos decían a nosotros, los que tenemos una cierta edad, que no deberíamos de tomar caramelos de gente extraña, ¿no? Ahora hay que decirle a los niños que nadie tiene derecho a tocarte tu ropa interior. Nadie, solamente tu mamá y tu papá. Y otra es que cuando uno está en dificultad y no sabe qué hacer, tiene que pedir ayuda a un adulto. Ahí en la canción pone que si el adulto no te hace caso, llames a la policía o a tu profesora. Y la última, normalmente el pederasta o el abusador amenaza al niño y le dice que esto que hemos hecho es un secreto, con lo cual no puedes decir nada. Eso hay que decirle a los niños, que cuando alguien te diga eso, quiere decir que se lo tienes que contar a tu papá y a tu mamá. Con estas 4 reglas muy sencillas que están hechas por el Consejo Europeo para luchar contra esta lacra de la pederasta, se consigue que los niños tengan un criterio individual para luchar contra una persona que quiera abusar de ellos sexualmente. Esto es lo que nosotros queremos decir hoy, para que los padres y las madres con sus hijos a partir de 3 años le digan estas 4 reglas sencillas para que ellas puedan defenderse de ese tema tan dramático que es el abuso sexual de los niños pequeños. Situación del sector turístico, Javi. ¿El sector turístico? La de las huelgas en agosto, 5 huelgas. Sí, claro, para firmar los acuerdos, y se han firmado acuerdos en sustitución del porte de servicio, haciendo caso a lo que establece el artículo 32 del ¿Puede haber convenio. un 20A otra vez, no? Bueno, si los empresarios no se mueven, es lo más probable. O un 31 de diciembre. También. Pues claro, la gran pregunta es, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora
el problema es que hemos tenido que recurrir a la sentencia nosotros, porque iban a equiparar la antigüedad y lo que han hecho es anular un artículo completo del convenio, y eso no solo deja sin antigüedad a los que no la estaban cobrando, sino pone en duda que la sigan cobrando las que la cobraban, y encima han eliminado un premio que era el de vinculación, que se cobraba por permanencia a partir de 16 años de antigüedad, cuando finalizaba la relación con la empresa, que pueda haber, hasta que esto se aclare o se resuelva por el Tribunal Superior de Justicia, trabajadores que puedan perder hasta 6 mensualidades, 12.000, 15.000 euros, porque tendrán que reclamar y quedar en espera al recurso. ¿Qué es lo que se abre ahora? Bueno, pues lo bueno es que, con perdón respecto a los sindicatos residuales y minoritarios en el sector de la hostelería en nuestra provincia, el mando lo cogemos nosotros ya. Y cierto es que esta sentencia lo que obliga, no obliga a los sindicatos que nos tienen respeto, a abrir la mesa de negociación del convenio. Ahora sí, en su día hubo negociación, nosotros nos mantuvimos al margen, dijimos que era una negociación de comisiones obreras y UGT, y además se le dijo a dichos sindicatos que cualquier acuerdo que alcanzara nosotros lo firmaríamos. Nosotros teníamos un convenio firmado y gracias a sus demandas, si se mejoraba, hombre, pues el amigo Marichalo les ofreció duplicar la subida al convenio. Salió en todos los medios de comunicación que había sido, que había oído la respuesta del 20 de abril. No, estabas acojonado por la demanda de antigüedad. No me cuente, Jorge Marichal, que habías oído el clamor de las calles, sino que tenías miedo a que te cayera la del pulpo en esta sentencia. Bueno, pero ofrecieron duplicar la subida. ¿Que era insuficiente? Sí, si se hubiera ganado. Pero es que ahora la gente pregunta, oye, ¿y el 4,5% que ofreció la patronal sobre el 4,5%, se nos va a subir el 9%? No, porque dijeron que no. Y ahora la sentencia no solo no te da el 4,5%, no te da la antigüedad, sino que te quita derecho. Oye, pues habrá que abrir la mesa. Y ahí en esa mesa negociadora, que sí es verdad que se puede adelantar, que haya acuerdos de este sindicato con las patronales del sector para abrir la negociación del convenio, porque este sindicato también una cosa que tiene es coherencia. Y el año 2018, cuando se firmó el convenio anterior, el IPC era negativo. El coste de la vida estaba en el menos 0,1, en el 0,2, y le dijimos a la patronal, oye, que el IPC no es un referente para subir los salarios porque llevas acumulando facturación y beneficio de récord los últimos años y tiene que ser ese el referente. Y se subió el 10,25. Luego llegó el 2022, entrabas a negociar y, lógicamente, yo sé que la patronal recuerda lo que se le dijo en 2018. Y en 2022 veníamos del COVID, estábamos empezando una guerra en Ucrania con tambores de recesión, pues firmamos otro 10,25. Más incrementos adicionales, que por eso la diferencia del convenio de Las Palmas a nivel convenio, no de pactos salariales, cada vez es menor. Pero bueno, el 20 de abril, desde luego, hizo un antes y un después, porque la ciudadanía ha dicho basta. No es normal que los beneficios que se generan en el turismo no se estén repercutiendo, ya no son los trabajadores, sino los ciudadanos, no lo ven. No ven infraestructura, no ven vivienda, no ven calidad de servicios, no ven mejora de la sanidad. Y los trabajadores ven que sus empresarios van acumulando beneficios y que lo que hay es una sobrecarga de trabajo, porque encima por la falta de vivienda no hay trabajadores, aumenta el asentismo y los beneficios son de récord. Por lo tanto, no por la demanda de antigüedad. Estimado amigo Jorge Marichal, presidente de la patronal, tienes que subir los salarios porque 2023 y 2024 ya pasó el COVID, la guerra de Ucrania no era el lobo que nos iba a comer y habéis batido récord en 2023 y vais a volver a batir récord en 2024. Y tiene que haber sensibilidad. Antes hablaba de una fecha, pues bueno, el reloj se ha puesto a correr hacia el 31 de diciembre, que es la fecha que nos hemos puesto de tope para que haya un nuevo convenio que tenga esos incrementos que afecten a todos los pactos salariales, una equiparación del salario base, que todavía sí es verdad que hay empresas que pagan solo el salario base, curiosamente, en hoteles sobre todo donde no estamos, porque, oye, nosotros venimos de firmar Bahía del Duque, un buque insignia del turismo en el sur, comité de UGT durante 30 años, salarios de los peores del sur. Ha llegado sindicalista de base en las últimas elecciones, ha subido los salarios linealmente 180 euros a cada trabajador. Hotel Abama, hemos cogido el mando a raíz de una sentencia de discriminación, una camarera de piso, 1.750 euros en 14 más bolsa. Vulcano y Bitácora, huelga, revisión salarial, Mirador del Duque Iberostar, subida. Nosotros estamos todo el día en la empresa, no solo en el convenio. Pero, hombre, lesiones
Los que han firmado en la provincia de Las Palmas el mismo incremento 2022-2026, pero ojo, con 2 años de congelación. En 2020-2021 en Las Palmas la subida fue 0 y en 2022-2026 el 10,25. A ver cuándo nos notifican que han conseguido abrir la mesa de negociación del convenio de Las Palmas, porque un 2,25 es absolutamente insuficiente con la marcha del turismo. Nosotros la vamos a abrir. Y ellos, desde luego, son parte de la mesa y estarán llamados a una unidad de acción que quizás se tenga que extender a la otra provincia para hacer una gran movilización si la situación que los ciudadanos, porque una huelga general se convoca también contra las administraciones y contra los empresarios, porque no será una huelga general exclusivamente por esa subida al convenio, sino por una continuidad de los que nos están pidiendo los ciudadanos a los sindicatos después del 20 de abril. Que hubo una demostración, pero seguimos sin ver resultados. Se ve, oye, que van a hacer alguna promoción de vivienda, que el plan de carretera va a mejorar, que el transporte público, que la guagua de Azotel, pero desde luego la situación actual hace que cuenten que los trabajadores no tienen miedo porque tienen trabajo de sobra. Y si son capaces, que es el disparate que yo creo que lo hemos comentado en otra entrevista, de que cogen excedencia en el hotel para irse a trabajar a una empresa de trabajo temporal. Pues como me le llaman todos los días, en la empresa de trabajo temporal decido yo cuando trabajo, yo el fin de semana no trabajo, porque de lunes a viernes me llaman y cobro de lunes a viernes salario toda la semana. Y mañana es el cumpleaños de mi hija y yo no trabajo. Y yo no trabajo turno partido. Esa situación de fuerza hace que los trabajadores no tengan miedo. Y hombre, yo me imagino que con la situación del sector, una huelga general convocada en fin de año en toda Canarias, eso nos llevará, desde luego, a lo que esperamos no sea necesario, porque las patronales en Las Palmas, donde a través de la federación ya tenemos presencia en la mesa del convenio, y aquí donde somos ampliamente mayoritarios, sea una unidad de acción donde una vez algunos, que cuando son mayoría son muy sumisos y parecen los radicales de turno, cuando son residuales, pues entiendan que la unidad de acción de todos los sindicatos, incluido la Intersindical Canaria, que es un sindicato, aunque no tenga representación mayoritaria para estar en la mesa del convenio, un sindicato histórico, reivindicativo, etcétera, que vi al compañero Ignacio Rodríguez a leer hace unos días en unas declaraciones en el Canarias Ahora de Diario.es, donde llamaba precisamente a eso, a la unidad de los sindicatos, para que de una vez por todas, no con demandas que lo que buscan son pues protagonismo que vender. Hoy vi una rueda de prensa, a la discriminación, pero vamos a ver, pero si es que si tú pides en una demanda la nulidad del artículo 36 por discriminación, ¿de qué te quejas? Si te la han dado. Pero claro, no caíste que si hay una nulidad por discriminación no se consigue lo que se pretendía, que todos los trabajadores cobren las tablas de antigüedad que este sindicato, a diferencia de ellos en Las Palmas, ha ido revisando cada año y publicando en el convenio las tablas de antigüedad, que es en lo que se han basado para poner una demanda que ojalá se hubieran ganado. He oído algún tonto decir que Fitas lo estará celebrando. No, señor, que eres ladrón, que todos son de su condición. A Fitas le hubiera encantado tener esa sentencia, porque yo me reí del presidente de la patronal cuando me dijo, como no negocies y ganes esa sentencia, no me siento a negociar con el sindicato nunca más. Y le dije, sí, vas a tener que sentarte porque tendrás que volver a negociar la derogación de la antigüedad. Después de pagarlo, el problema es que a ti no te interesa que el de 3 pase a 6, el de 6 a 9, del 9 a 14, porque esto es cogerte y bien cogido, con lo cual ellos estaban haciendo un trabajo. ¿Cómo vamos a nosotros celebrar el desasosiego si ahora nos va a volver a hacer trabajar, a tener que intervenir para arreglar? Como arreglaron otro caso que tenían razón, pero le dan una patada a los empresarios en el trasero de las pobres camareras de piso. Qué listos son, las camareras de piso no tienen que limpiar zonas comunes, ya lo sabemos, pero ¿por qué entra una camarera de piso a las 7:30 de la mañana? Porque de 7:30 a 8:30, cuando los clientes están en la habitación, limpia las zonas comunes. Si tú anulas la limpieza de zonas comunes, el hotel o te reduce la jornada o te cambia el horario de 9 a 5. Y los niños salen a las 4, sotorpe. ¿Cómo recoge la que tiene que ser camarera de piso? Porque aquí la conciliación, no, el machito es camarero y la mujer camarera de piso para tener un turno para poder recoger al niño. Si le cambian el horario están muertas. Hemos tenido que arreglar en el nuevo convenio, estableciendo en el artículo 20 la polivalencia del estatuto. O sea, cada celebración de sentencia es un trabajo que tenemos que hacer para arreglar el desaguisado, con la nulidad de los pactos, con las zonas comunes de las camareras de piso, ahora con la antigüedad.
Pero es que yo los veo en las redes sociales, triunfo histórico. Triunfo histórico puede decir al amigo Borja, secretario general de la Federación en Las Palmas, porque no lo entiende. Ahora, si aquí en Tenerife dice triunfo histórico y sus afiliados van al sindicato a poner la demanda, le dirán, no, todavía no, porque claro, esto no es un triunfo histórico, esto es un humo que hemos vendido, pero que no podemos poner la demanda porque la sentencia no dice que tengas que cobrar como queríamos. Han anulado el artículo 36, anular significa no cobrar nadie, ni los nuevos ni los viejos, y de paso el premio de vinculación. El tema de la vivienda, por ejemplo, que bueno. El tema de la vivienda en el sur de Tenerife, no, en todas las islas está prácticamente como sabemos. Y máxime con abrir tanto la mano con el alquiler vacacional que ha expulsado prácticamente a todos los trabajadores del sur, por ejemplo, de los sures de las islas, donde más turismo hay, a zonas muy alejadas de si encuentran, y a unos precios que son inasumibles. En el sur de Tenerife, por ejemplo, en Los Cristianos está ahora mismo a 1.300 euros un apartamento de una habitación. Bien. Una sola habitación. Bien, vamos a ver. En el tema de la vivienda, la Alianza de Vecinos de Tenerife lo tiene bien claro. El principal problema es que el gobierno desde hace 15 años no hace vivienda pública. Todas las demás cuestiones que van a continuación, vivienda vacacional, precio de los alquileres desorbitados, es porque no hay vivienda. En la ley de la oferta y la demanda, si yo digo, vamos a ver cuántas viviendas hay, por ejemplo, hay 1000, vamos a poner que hay 1000. ¿Cuántos peticionarios, según los medios? Hay 40.000 personas pidiendo comprar una vivienda por petición oficial, solo les ofrecen 1000. ¿A dónde van? A alquilar. Pero resulta que los alquileres, vamos a suponer que hayan 2000. Hay que repartirse 40.000 personas entre 2000 viviendas de alquiler. ¿Qué hace por la ley de la oferta y la demanda? Si hay mucha más demanda que oferta, los precios suben. Entonces, todo se debe a que hace 15 años se hacían 27.000 viviendas al año. Ahora el gobierno da como algo triunfal que han hecho 40 viviendas. 188. Y en los municipios de Los Silos, La Orotava. Nos están tomando el pelo. Y hombre, después... está bien que hagan vivienda y también en Los Silos, pero desde luego donde tenemos el problema es en los sures. Pero no estoy de acuerdo con... Y luego vienen al sur con las carreteras. Sí, eso es esa otra, pero no estoy de acuerdo tanto con lo que usted está diciendo. Es decir, si ponemos en el mercado 66.000 viviendas de alquiler vacacional... No. Son las que están dadas de alta según el gobierno de Canarias. No, pero me refiero... No, pero hay... Pero digo, y tiene razón en una parte, que es que no se ha hecho vivienda durante muchos años. Y las que se están haciendo, miren los municipios donde se están haciendo. Que precisamente eso, ahí hay necesidad, pero no es donde verdaderamente está el problema gordiano del asunto. Pero poner a disposición de los turistas 66.000 viviendas que pudieran ser alquiladas a gente de aquí de Canarias, trabajadora del sector o de los diferentes sectores, porque no solamente afecta a la hostelería y no solamente afecta a una comunidad autónoma, es que prácticamente el problema es mundial. Hemos visto Mallorca, Baleares, ni policías ni médicos pueden ir a trabajar allí porque no existe vivienda. Digo que tiene que ser un compendio de todo, hacer vivienda pública y limitar el alquiler vacacional, porque si no ese binomio nos va a llevar a lo que estamos diciendo. 66.000 viviendas, ¿cuántos ocupantes puede haber en cada vivienda? 4. Pues tenemos las carreteras, nosotros hicimos una estimación que estamos hablando de más de 300 hoteles. Es decir, lo que supone el alquiler vacacional es como si construyera de la noche a la mañana 450 de 300 habitaciones. Claro. Son 250.000 clientes más. 240.000 plazas. Sí, pero ten en cuenta una cuestión. Pero y luego termino. Y luego otra cosa, que según las estimaciones, ni siquiera es tan barato el alquiler vacacional. Prácticamente están compitiendo con la planta alojativa en precio. Entonces, claro... Hombre, la gente va al alquiler vacacional porque es más barato que un hotel. Y es más rentable. Entonces, para el propietario. También hay apartamentos extrahoteleros que tienen su recepción, su personal... Que por cierto... Que el alquiler vacacional no es que, digamos, porque nosotros, y además se ha dicho muchas veces, oye, ¿por qué un propietario? Porque excluyamos los grandes tenedores, que eso es un negocio que es mucho más rentable que un hotel porque no tengo personal. Y los pequeños, exacto, la mayoría. Pero hay pequeños que dicen, hombre, pero si a mí me gustaría tener el inquilino de toda la vida, cercano, etcétera, pero claro, el problema es que ¿qué seguridad tengo yo? El turista que viene al alquiler vacacional paga por adelantado, viene y se va. Si yo lo alquilo y viene uno que me parece un chico formidable,
que me paga el mes de adelantado, me paga 2 meses de fianza y después no me paga más y resulta que este apartamento lo he comprado de inversión y con el alquiler quiero pagar la hipoteca, ¿qué hago? Oiga, denles avales y garantías para que ya si te viene una familia vulnerable, pues el gobierno y los servicios sociales, como es una familia vulnerable, le garantiza el alquiler al propietario hasta que salga de la vulnerabilidad. Y podremos sacar viviendas de alquiler vacacional a residencial, porque tampoco es endemonizar el alquiler vacacional. Nosotros estamos en contra porque es verdad que se nos criticó hace muchísimo, no me acuerdo el año, pero salimos Jorge Marichal y yo en rueda de prensa diciendo el alquiler vacacional va a expulsar a los trabajadores de la autopista para arriba. ¡Qué iluso! El alquiler vacacional te ha puesto 900 euros en el Fraile, en Cabo Blanco, en el Valle, en Busanada y en las medianías donde ya es que no se puede vivir. Si no se puede vivir no hay trabajadores. Si no hay trabajadores, la gente se sobrecarga. El asentismo está en unas cifras insoportables del 15 y 20%. ¿Dónde va a acabar eso? Viviendas se van a hacer, nos hemos reunido con los alcaldes, bueno, que sí, que vamos a reclasificar, etcétera. Los alcaldes del sur, Granadilla creo que ha cogido una parcela importante para hacer, pero aparte de parques, viviendas, etcétera. Lo que toca ahora, que hemos llegado tarde, es ir rápido, porque esto no puede colapsar, porque cada día que pasa otro trabajador más se coge la baja y encima el Servicio Canario de Salud no tiene la posibilidad de atenderlo y se retrasa y el que se queda dice que le den, yo también me voy al médico y otro, el 30%, una de cada 3 camareras de piso en Canarias está de baja. Hace la prehistoria, bueno, en el convenio que tengo yo aquí de la prehistoria, se cobraba algo que se llamaba las 2/3 de la parte de la ITES y la sentimos no superaba el 5%. El 5% era alto. Ahora está entre el 15 y el 20 de media y el 30 en el colectivo de camareras de piso. O no entiende la patronal y la administración, porque a mí Jorge Marichal dice, pero es que aunque le pague, si esto sigue así, cuanto más le pague los salarios, va a subir la vivienda. Si tiene que competir con el alquiler vacacional y no hay vivienda, no es un problema solo de salario. Ahora, yo le hago a ustedes desde el mundo vecinal una pregunta. ¿Por qué si antes se hacían 27.000 viviendas al año, ahora el gobierno no quiere hacer vivienda de protección oficial? Sabiendo que es una emergencia social. ¿Por qué razón no lo hacen? Hombre, las explicaciones que nos dan, primero está Arona, y todos sabemos lo que ha sido Arona. A ver quién firma un papel en Arona para... En general. Pero para eso necesita suelo. Y para poner suelo tiene que pasar filtro y pasar gente que a ver qué técnico de Arona firma la reclasificación de un PRAL para hacer vivienda. ¡Uf! Pues se ha llevado media hora. ADEGE decía en Armeñibia, vamos a hacer, ADEGE ha hecho viviendas, pero para venta. Nosotros queríamos que se hagan promoción de viviendas de alquiler social, o sea, que estén definidos, que sean viviendas para los trabajadores, que se puedan administrar por empresas privadas, ¿por qué no? Pero que estén tasadas, donde yo te cedo el suelo, tú haces las viviendas, siguen siendo mías, te doy un contrato de explotación de 30 años, pero aquí no puedes subir de 500 euros el apartamento de 2 habitaciones, y tendremos los trabajadores o no hay trabajadores, que aquí los salarios no son malos, pero son malísimos con las condiciones de vida que hay, que un camarero, este señor que tienen aquí enfrente, es camarero del Hotel Best Tenerife, cobra 2.300 euros en 14 más bolsa. Ahora, si tiene que pagar 1.500 de apartamento, pues tendrá que pagar 4.000 la cadena BES para tener trabajadores. Por eso no solo vale subir los salarios, hay que mejorar medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, eliminación de los turnos partidos, regulación de plantillas, eliminar la sobrecarga, que una camarera de piso que sea Iberostar, hemos acordado que nuestras camareras de piso a los 60 años pasen en unas condiciones, pero ¿quién llega a los 60 años trabajando de camarera de piso? Si todas caen, hablábamos de la prejubilación a los 58, entonces, tampoco llegan a los 58, entonces, a partir de los 55 caen todas con invalidez, que no aguantan. Entonces la burocracia administrativa es el gran tapón que existe para el tema de la construcción de vivienda. Es una parte ahora mismo sí. ¿Y por qué no se quita esa burocracia administrativa que anquilosa todo el tema de la construcción de vivienda? Eso es lo que estamos pidiendo. Y nosotros con el consejero de vivienda ¿Qué le dice, de coalición dijo, y le dije, mira que soy antiguo croupier y tengo buena memoria. Esta va a ser la legislatura de la vivienda. Yo lo estoy esperando. Porque aquí, que si Bisocán y los nos toman el pelo de una manera de esto. Todos los gobiernos llevan años hablando de simplificar la administración pública. De simplificarlo, para que hacerlo todo más fácil para que la gente llegue. Pero es que el problema ahora es insalvable. Es que ni siquiera tienen, por lo que nos dijeron en la FECAN, funcionarios.
Es decir, en el 2008 se desistieron de muchos funcionarios y ahora se están robando funcionarios. No, y para ahora... hacer ese trabajo de campo de, por ejemplo, convertir suelo urbano, perdón, rústico, en ese proceso que lleva administrativo, eso lo necesitan hacer funcionarios, pero no lo tienen. Pero mire, hay una cuestión que se llama método de urgencia, cuando hay una crisis social. Ese método de urgencia se puede poner para quitar toda esa parte de la burocracia. Y después, encima, hay un problema añadido, que en el mundo, estaba el otro día hablando yo con un político, hablando del tema este, dice, mira, en el tema de los médicos no hay problema, porque trabajan como perros. En la educación trabajan en el colegio y en casa, no hay problema de sentismo, al revés, trabajan más por vocación. El problema está en las administraciones. Y ahora han sacado el tema del escaqueo, que nosotros llamamos el teletrabajo. Que yo les preguntaba, pero bueno, ¿ustedes vigilan el trabajo de los administrativos? Y dicen, no, hacen lo que les da la gana. ¿Y no tienen ustedes una fórmula para controlarlo? Y dicen, no, de momento no controlamos a la gente que trabaja en sus casas. Entonces, claro, si eso se une, que esos trabajadores que tenían que coger ese trabajo administrativo para acelerarlo, se van a sus casas y no hacen nada, y que, por cierto, creo que tienen 2 o 3 días de teletrabajo, ¿no? Que es curioso que el viernes es un día de ellos, tan patado con sábado y domingo. Entonces, estamos poniendo más piedras en el camino que soluciones. ¿Y eso qué implica? Que los ayuntamientos pequeños, manejados por personal que no tienen una cualificación, a mi modo de ver, adecuada para solventar ese tema, son los principales causantes de esta parálisis administrativa. ¿No va a ser necesario que el gobierno elimine la capacidad del ayuntamiento para manejar este tipo de cuestiones que está causando tanto drama social? No, a ver, también hay que... Nosotros nos gusta ponernos en la contraparte, en el pellejo de la contraparte. Hay que entender también algunos ayuntamientos. Hay algunos ayuntamientos, como aquí en el sur existen algunos, que tienen planes parciales aprobados desde no se sabe cuándo para hacer viviendas, los tienen en el contencioso administrativo durante ¿cuántos años? ¿Pero por qué? Pues porque demanda la constructora, a la que no le dan, a la que... ¿Por qué está desbloqueado el mojón para hacer los hoteles? Porque solamente se han dedicado a construir hoteles. Pero también al hilo de lo que decía, ni funcionarios, porque con el alquiler vacacional lo relaciono. ¿Qué datos tiene la Comunidad Autónoma de Canarias? Porque nosotros entendemos que el alquiler vacacional es un foco de empleo irregular y economía sumergida. ¿Qué trabajadores dependen de eso? ¿Qué tipo de contrato tienen? ¿Cuánto cobran? ¿La autoridad laboral tiene capacidad para meterse en ese tipo de empresas? Es decir, que nos están dejando muy desarmados para poder intervenir ahí, pero con voluntad, claro. Pero también digo, el crecimiento en Canarias desordenado, si yo no más que permito construir hoteles y no construyo viviendas, ni construyo hospitales, ni construyo escuelas, a eso lo llamo yo crecimiento desordenado. Eso sí, durante muchos años. 15 años que se han dejado de hacer 27.000 viviendas al año. Cuando empezó la crisis social de la vivienda, que por cierto, yo me dedicaba a temas inmobiliarios a nivel de comercial inmobiliaria, ¿no? Y yo me acuerdo que que un alquiler de una casa costaba 400 euros. Y la hipoteca, si la compraban, valía lo mismo. Con lo cual, cualquier persona dice, bueno, yo en vez de tirar dinero en un alquiler, compro una casa y pago lo mismo que un alquiler. Estaban al 3% las hipotecas. Y resulta que de un día para otro subieron al 6%. De 400 euros pasaron a 800, con sueldos de 1.300, la ruina. Eso fue la causa. Bueno, contra eso no se ha hecho nada. Es que hoy en día, por ejemplo, el alquiler en Arona Casco está en torno a 800 euros. ¿Puedes pagar la hipoteca perfectamente? Sí, pero no, claro, pero ¿sobre claro, qué sueldo? Pero ¿Sobre es más barato que alquilar. Si te dieran y hubiera vivienda para comprar. Pero ¿qué sueldo hay que tener para pagar 800 euros? 3 veces más. 800 euros significaría el 30% que no está estipulado que tiene que pagar, que se dedica a una vivienda de un sueldo, para que sea algo razonable, ¿no? Si tienes 1.500 euros, el 30% serían 500 euros. Pero lo que dice, si el alquiler son 800 y la hipoteca son 800... ¿Prefiero pegar hipoteca? Pago la hipoteca. Ya, pero si tienes un sueldo adecuado para claro, eso. Pero es que no puedes ni de alquiler ni de... Pero es que la otra parte, es que en aquel entonces, donde te decía el amigo del banco, dice, ¿no quieres un coche, mi niño? Bueno, eso es otra cosa. El 120, el 130%, claro, los intereses que había, pero lo que acaba de decir, el Euribor se dispara y yo pensaba que iba a pagar 400 toda la vida, cuando saltaron a 800, llegaron los embargos, llegó la crisis, la burbuja, la crisis y los bancos ya no te dan el 100%. Entonces no puedes acceder porque no tienes con esos alquileres la posibilidad, los jóvenes sobre todo, de tener unos ahorros
para poder acceder a una entrada para pagar los 800 igual que el alquiler, con lo cual es que volvemos las a lo mismo. soluciones son muy complicadas. Es que volvemos a lo mismo. El gobierno no hace la vivienda de protección oficial que tiene que tener. Antes hacían 27.000 viviendas al año. Ya lo has dicho varias veces. Sí, pero es que ese es el problema. Porque la hagan, son más que empiecen a hacerlo. Sí, pero el tema es complejo. Pero bueno, digo, es más complejo. Porque claro, es lo que dice, el problema es complejo y hay que complementar con más medidas. Es decir, no solamente una, hemos hablado del alquiler vacacional, estamos hablando de construir viviendas, más viviendas. Las administraciones... Pero yo pregunto otra cosa, el precio de la vivienda en el sur. ¿Qué hipoteca te va a dar un banco si te están pidiendo 250.000 euros por una vivienda de una habitación o dos? ¿Qué hipoteca va a pagar ese trabajador? Es que no te lo van a dar. Es que como mucho te darán 100.000. Bueno, quiero decir, entonces, estamos condenados. Este panorama, ustedes hablan del 31D. Nosotros o sea, el sector que mueve Canarias... A ver, lo bueno que se ha demostrado, son 30 y pico años de trayectoria, nosotros nos conocen y saben que algunos dicen, el problema de ellos no es que te amenazan, es que siempre cumplen las amenazas. Nosotros no estamos anunciando huelgas, cada vez que se nos reúnen con el gobierno, esos sindicatos más representativos, que son residuales en la hostelería de nuestra provincia, que son insignificantes, que tenemos 10 representantes en la mesa con los votos de las elecciones sindicales, comisiones 3, UGT 2. Nosotros vamos a abrir la mesa del convenio. Es el momento de que la patronal entienda que la sociedad canaria y los trabajadores del sector exigen mejoras laborales, sociales y salariales para que de una vez por todas el turismo y sus beneficios se repercuten en las condiciones de sus trabajadores. Y al mismo tiempo que las administraciones entiendan y decían, no, una tasa turística no, pero a lo mejor hay que subir el IJIC al sector turístico y que ese incremento, que tanto les duele a los empresarios, tenga un control finalista dedicado a la sanidad. Amigo empresario sector turístico, para que tu trabajador no se meta 9 meses de baja esperando que le hagan una radiografía, que vaya a la sanidad, que vaya a las estructuras, que vaya a una política de vivienda y que el turista que venga, pues una parte del IJIC vaya destinado a las infraestructuras, servicios, sanidad, viviendas, carreteras que demandan los trabajadores. Y será una movilización que sí, Sindicalista de Base ha oído el movimiento del 20 de abril, por supuesto que hemos participado. Otros, pues, van hablando, cada vez que salen de reunirse con uno son los sindicatos más representativos, para eso está la nueva Federación Sindical de Canarias, para llegar a estar también en el Consejo Asesor del presidente del Gobierno y en todas las mesas sociopolíticas de turismo, de comercio, de transporte, para poder estar el sindicato a través de la Federación, en la empresa y en la sociedad. Pero nosotros siempre tenemos la mano tendida y sobre algo que iba funcionando más de 30 años. Siempre dicen, bueno, por las buenas son encantadores, pero por las malas somos atravesados, somos una pesadilla. Eso es como Pérez Camacho, ¿no? A ver, venga. Bien, vamos a cambiar de tema. Bueno, bueno de Pérez Camacho y pues acabamos con ellos. Sí, relativamente, vamos a ver. Le ruego a la realizadora que ponga el artículo que salió en el diario de aviso, por favor. Bien, todos ustedes conocen, si no... ¿El día o el diario de aviso? No sé exactamente, no lo veo muy bien aquí. Pérez Camacho, Pérez Camacho es un abogado, el juzgado social número 2 de Santo Domingo de Tenerife han embargado al abogado Miguel Cabrera Pérez Camacho parte de sus bienes y de acciones del Real Casino de Tenerife, del que es presidente. ¿Por qué? Por la denuncia de un trabajador de la empresa del abogado que está siendo investigado, además por un presunto delito de agresión sexual tras un supuesto tocamiento denunciado en el 2023 por un exalumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna. Por esto fue apartado como profesor y como presidente del Casino de Tenerife, aunque después dijo que no, que se arrepentía de haberse ido y vuelve. Entonces, ¿cuál es lo que sacamos en conclusiones en este tipo de cuestiones? A nosotros nos importa quién es el presidente del casino y si da clase o no da clase. Ahora, los personajes públicos, políticos, y que tienen una responsabilidad civil y social, tienen que tener una integridad moral, y que, por ejemplo, no tengan antecedentes morales, ni tengan antecedentes penales y cometan acciones que no van contra la justicia. No se puede permitir que personajes
en los cuales gobiernan de una manera con responsabilidades sociales estén metidos en causas penales y judiciales, de ningún tipo. Y este señor, que es un ejemplo de esto que estamos diciendo, el tipo ha seguido como presidente del casino y se niega a irse del casino. Ahora le han embargado la acción del casino, que yo supongo que pagará el tema del embargo y volverá a estar. Pero lo que nos interesa a nosotros no es este tipo en particular, personalmente, sino el hecho de que los personajes públicos, políticos, sociales y que tienen una responsabilidad social relevante, no se puede permitir que tengan actitudes inmorales y poco éticas. ¿Huelga general entonces? Eso es muy grande, Fita y Javi. ¿Huelga general del sector de hostelería? Sí, es necesario. ¿También en Alicante van a hacer la huelga? En Almería. En Almería. Digo que Ustedes están creciendo afuera de, ¿no? Sí, hombre, parece el titular de un diario de Almería en la rueda de prensa, dice, este sindicato es como el COVID pero sin vacuna. Se extiende y, hombre, y nosotros estamos en Huelva, en Granada, en Málaga, en Almería, en Cádiz, en Alicante, en Ciudad Real, en Toledo, en Burgos, en Madrid, en Barcelona y aplastantemente en Canarias. ¿Y en Burger King? Burger King y McDonald's y el Corte Inglés y la provincia de Almería son dos se contentan. Pero el Corte Inglés no tienen batallas buenas ahí con Fetico y compañía. Hombre, ahí estamos, es que el problema es que ya no se distingue mucho, ya todavía me quedo con Comisiones Obreras y UGT en Canarias, por lo de grandes almacenes, su gran guerra es convertirse como otro sindicato amarillo para tener parte del botín. En el sector de grandes almacenes eso no tienen vergüenza, Comisiones Obreras y UGT son ya lo mismo que Fetico y Fasga. Ellos van a repartirse con la nueva superfederación encabezados por mis amigos los banqueros que generaron el conflicto, que generaron y rompió Comisiones Obreras aquí. Ellos, está claro cuando vienen los procesos electorales que aquí, donde yo que dirigía las sesiones sindicales de grandes almacenes en el ámbito estatal, cuando estuve en Madrid 2 años, lo que se ve ahora, eso no se veía. Nosotros éramos los rojos peligrosos para ellos y ahora se les deja entrar de una manera y claro, los trabajadores van viendo que nos están haciendo crecer porque ven el único referente. Yo el otro día, la verdad es que me gustó. No me extraña que en la Almería se hicieran las películas del oeste, eso es el lejano oeste. Sí. Y claro, y me recuerda a mi Tenerife año 95. Yo cuando me dirigía a la gente y veía la cara de ilusión con que te miraban como por fin oían a alguien diciendo es posible, esto se puede conseguir, estamos ya en la mesa del convenio, tenemos 62 delegados. Esta es nuestra plataforma, estos son nuestros objetivos, no tengáis miedo. Alucinado. Y eso, para suponer, desde luego, en un año hemos entrado en la mesa del convenio de Almería, 62 delegados, es más, el 20% casi la representación en la provincia. Una pregunta desde el mundo vecinal, que vemos externamente lo que pasa en los sindicatos. ¿No ha perjudicado las subvenciones a los sindicatos por parte del Estado esa independencia? Bueno, es que hay dos tipos de subvenciones. Yo el otro día digo, manda narices lo que hay que oír. Vox plantea que la Ley Orgánica de Libertad Sindical es discriminatoria porque está hecha la medida de Comisiones Obreras y UGT. Hostia, tiene que venir vos a decirlo. Eso lo hizo Felipe González en el año 85 a la medida de Comisiones Obreras y UGT. Pero después tienen que nosotros, claro, somos así de ilusos y en los primeros años no solicitábamos la subvención de ámbito confederal por representación sindical hasta alguien que nos dijo, oye, no seáis tontos. Hay 17 millones de euros que se reparten entre los sindicatos que lo soliciten por el número de delegados. O sea, si tú no solicitas la subvención, que es la misma que tiene un partido político, esa es la normal. Los partidos políticos, por los votos que reciben en las elecciones, y nosotros por cada delegado te tocan 17 millones. Entre tanto, por ejemplo, a nosotros nos tocan 90.000 euros de 17 millones. Pero es que luego vienen, hace 2 días, estábamos en el debate, nosotros podemos acceder a una subvención de prevención con lo importante que es la prevención de riesgo, 500.000 euros, pero en cabeza para los sindicatos más representativos, que solo hay 2, Comisiones y UGT, más la Junta de Castilla y León, más no sé qué, más no sé cuánto. Es jugar en una diferencia con recursos diferentes, como si queremos jugar con el Madrid o el Barça con los presupuestos que tiene. ¿Y eso les quita independencia? Hombre, no, por supuesto que no. Pues por supuesto que sí, hombre, teniendo lo que tiene, pero ya no solo con... Es que mire, el año pasado salió en el periódico el representante de transparencia informativa del gobierno y las subvenciones que iban a empresarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y veo, Comisiones Obreras, 1.200.000 euros,
UGT 1.100.000 euros. Y por cierto, COE 1.300.000 euros. Digo, hasta los empresarios tienen subvención con todo el dinero que tienen. Hasta que llegue Vox. Entonces, no, pero sí la tienen, sí la entonces, tienen. Pero hay algunas que son programas finalistas que van vinculados a la formación, pero se reparte a partes iguales. Prueba de ello es que como el UGT y los empresarios. Pero digo que eso es si independencia. no aceptáramos ese dinero, vamos a competir malamente, porque si no lo cogeríamos nosotros se va a repartir entre el Pero resto. estaba hablando de otras. Porque Yo voy a hablar de las dos. He empezado con una que la la de representar. la independencia, si le dan dinero, no están... Es lo que está pasando un poco a UGT y Comisiones Obreras, que más bien parecen de la empresa. ¿Por qué? Porque el dinerito es muy poderoso, entonces... Pero por esa regla de tres, el mundo empresarial, la patronal, que se lleva en torno al 70% de la mayor de las subvenciones, por todas las vías, deberían de estar a ser afines a los gobiernos, y desde luego no lo son tampoco. Quiero decir que la independencia, en función de la dignidad que tenga el sindicato, que imponga el sindicato. Hay sindicatos que con 4 duros se venden, pero no, yo creo que eso es un derecho que nosotros tenemos que coger y desde luego emplearlo bien, no mal emplearlo. 31 de huelga, general. no. En las próximas 2 semanas, apertura de la mesa del convenio. Será el caballo de... Bueno, pues llegamos al final. Abel, muchas gracias por todo. Muchas gracias a Fita, vosotros. encantado. Javi, hace placer. un buen tándem los dos, está todo coordinado. Sí, se hacemos cuenta. Vamos a ver si encontramos el coche. A ver si encontramos el coche. Pues nada, hasta el próximo miércoles. Un abrazo y sigan conectados a esta cadena, Canal 10 Televisión.